Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historia y más. Hoy vamos a hablar sobre uno de los tantos países que se habían independizado del Imperio Español entre 1810 y 1830. En este caso hablaremos sobre los antecedentes de la independencia del Paraguay. Desde el motín de 1544, en el que es expulsado don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, segundo adelantado del Río de la Plata y gobernador de Nueva Andalucía, hoy Paraguay, empezó su historia de levantamientos, desacatos y luchas contra autoridades del Imperio Español o de imperios coloniales externos. Ejemplos varios hay en su mayoría, sino todos escudados en la ya caduca Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, además del ya nombrado motín de 1544, el levantamiento de Fray Bernardino Cárdenas en 1640, con su máxima Vox Populi, Vox Deus, la segunda revolución comunera de 1721 a 1735, donde en este momento la provincia del Paraguay es no solo cernida en guerra, también castigada política y económicamente. La élite burguesa que se había sublevado, llámese encomenderos, pierde derechos que y los castigos dados no solo van contra ellos mismos, también contra toda la población. La guerra de los 7 años y la victoria anglo-prusiana trae consecuencias para los perdedores, como la pérdida de territorios que España debe ceder a Portugal, que traerá las guerras guaraníticas o jesuíticas, que provoca la expulsión de esta orden de todo territorio español en 1767 y el último polo económico que sostenía a la que en ese momento ya, con la entrada de los Borbones al trono del Imperio de España, se denominaba Colonia del Paraguay. Esto es solo una introducción de una larga lucha que sostendrá Paraguay en su historia pasada. Comenzaremos también con las revoluciones comuneras de las ciudades castellanas. Expulsión de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La guerra de las comunidades de Castilla o revuelta de los comuneros tuvo lugar durante el reinado de Carlos I, entre 1520 a 1522. Fue un levantamiento armado protagonizado por los denominados comuneros, procedentes de las ciudades del interior castellano, situándose a la cabeza del alzamiento Toledo y Valladolid. Las ansias del joven Álvar por ganar reconocimiento militar y emular así a los hombres de su familia, especialmente a su abuelo y a su tío, a los que tanto admiraba, le llevan a participar en las batallas de Tordesillas y Villalar contra los comuneros. En 1527 participó en la expedición del gobernador Pánfilo de Narváez, que recorrió las costas de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana. La expedición se dispersó por las corrientes de la desembocadura de un gran río y Álvar naufragó en Texas en 1528. Tras convivir con los indígenas durante 6 años, pasó por Nuevo México y Arizona, hasta llegar a México en 1536 y regresa a España en 1537. En 1540 partió a Sudamérica para gobernar el Río de la Plata y el Paraguay. El centro de su gobierno estuvo en Asunción. El centro de su gobierno, como se mencionó, es Asunción. En este viaje descubrió las cataratas del Iguazú. Se dedicó a pacificar a las tribus indígenas del territorio y buscar un camino hacia el Perú. Fue objeto de un motín en 1544 y fue llevado arrestado a España, donde estuvo pleiteando en el Consejo de las Indias hasta la década de 1550. Rebelión de Fray Bernardino de Cárdenas. Nace en La Paz, hoy Bolivia,
el 19 de mayo de 1582. Fue un fraile franciscano, obispo de Asunción y de Santa Cruz de la Sierra, y gobernador interino de la provincia del Paraguay en 1649. Fue en épocas de la Revolución Comunera en que Fray Bernardino de Cárdenas acuñó una frase que demostraba su ideal en contra de la monarquía. La misma sostenía la idea de que el poder del rey no puede estar por encima de la voluntad popular. Y la máxima frase que engloba el ideal comunero es Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. En 1649, ya obispo de Asunción, Fray Bernardino de Cárdenas es electo gobernador del Paraguay por aclamación popular. Eso significa que se vuelve a utilizar la Real Provisión de 1537. Cárdenas, uno de los líderes populares más representativos y conflictivos del Paraguay colonial, muy joven ingresó en la Orden de San Francisco y dedicó gran parte de su vida a las misiones de indios. Fue propuesto para el obispado del Paraguay en 1638, llegando a su sede episcopal de Asunción 2 años después. Hombre enérgico y celoso, custodio de la disciplina de la Iglesia, trató de evitar la intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos, hecho que lo lleva a un enfrentamiento con el gobernador Gregorio de Hinestrosa. Cárdenas sufrió 2 largos años de exilio y luego, con la mediación de la audiencia de Charcas, hoy Bolivia, fue restituido a su sede. Para entonces Gregorio de Hinestrosa ya había sido removido por Diego de Escobar y Osorio. Fray Bernardino de Cárdenas recibió el título de gobernador justicia mayor y capitán general de la provincia del Paraguay. Sin lugar a dudas, el obispo Cárdenas sintetizaba en su persona y en su lucha los viejos anhelos de libertad y buen gobierno del pueblo paraguayo. Murió en Cochabamba, Bolivia, siendo obispo de Santa Cruz el 20 de octubre de 1668 a la edad de 89 años. La Guerra de los 7 años. Serie de conflictos armados que se extendieron desde 1756 hasta 1763, en los que participaron las principales potencias del siglo XVIII y varias de sus colonias en Asia, América y África. Europa, la India, Filipinas, Senegal y colonias europeas como americanas. Gran Bretaña, Prusia, Portugal, Hannover versus Austria, Rusia, España, Suecia, Nápoles, Piamonte, Cerdeña, Imperio Mongol y el Reino de Sajonia. La victoria es del lado de los anglo-prusianos y sus aliados. Segunda Revolución Comunera de 1721 a 1735. La Segunda Revolución Comunera del Paraguay fue un movimiento de encomenderos que tomó el término comuneros a ejemplo de las comunidades de Castilla, en la que podría considerarse como el camino a la independencia llevado a cabo por este grupo de burgueses. En 1717, estos encomenderos, sintiéndose resentidos por la competencia en la explotación de los indígenas y demás recursos como la yerba mate por parte de la Compañía de Jesús y del nuevo gobernador Diego Reyes de Balmaceda, iniciaron un pleito en su contra. 4 años más tarde, la audiencia de Charcas envió al juez de indios José de Antequera y Castro, quien procesó y destituyó a Reyes de Balmaceda. Este pudo huir y trató de recuperar su cargo. Para dicho efecto, mandaron las siguientes acusaciones a Charcas. Las denuncias formuladas por los vecinos de Asunción contra el gobernador Reyes de Balmaceda eran las siguientes: carecer de la dispensa de naturaleza que ejerce la gobernación, ya que ante la ley prohibía nombrar a vecinos
del lugar para gobernar. Esto era porque Reyes de Balmaceda estaba casado con una vecina de la ciudad que estaba emparentada con los jesuitas. El problema es que según las leyes españolas, nadie de la vecindad o casado con alguien de la vecindad o que tenga algún pariente o a alguien que esté cerca del cual él tiene alguna relación no puede ser gobernador de ese lugar. Si vos querés gobernar Asunción, te van a mandar a gobernar Buenos Aires o viceversa. Llevar una guerra innecesaria a las tolderías de los payaguáes, causándoles una gran mortandad. Aquí el otro problema es que si bien los ataques de los chaqueños eran muy considerados, era casi todo el tiempo, aquí Reyes de Balmaceda viola lo que es la cédula real de la reina Isabel de Castilla de 1493, en la que hace que todos los nativos sean súbditos de su majestad y hay que tratar de alguna manera civilizarlos, es un modo de decir, y él se sobrepasó con la guerra que lleva a las tolderías por ese punto, además de que se venga, por así decirlo, porque son atacados sus chacras y generalmente son tomados prisioneros los indios guaraníes que trabajan con él o con los jesuitas, pero también hay que tomar en cuenta que esto le pasa también a todos los encomenderos, no es algo exclusivo de esos dos grupos que yo estoy mencionando, pero lo utilizan como una parte de la acusación. Tener ocupado a 200 indígenas en el laboreo de la yerba mate más tiempo de lo debido, sin las compensaciones establecidas en la ley. Aquí lo que dice por las compensaciones de la ley es que no puedes tener una cierta cantidad de nativos trabajando en tu chacra, porque generalmente los españoles pagan un impuesto por los nativos que generalmente no solían pagar sus impuestos, hasta la llegada de los padres jesuitas que les explican cómo pagar los impuestos que ellos tienen. Entonces, si vos pagas un impuesto sobre ellos, para que ellos puedan proseguir como buenos súbditos de su majestad, que todos pagan impuestos, entonces ellos tienen que reponerte el dinero gastado por el impuesto con trabajo, pero sobrepasado el tiempo del pago, si es que ellos siguen trabajando contigo, es porque vos ya les tenés que dar un sueldo. Ahí era el gran problema, sobrepasaba el tiempo de trabajo normal. Esto ya se podría tomar como una esclavitud, podría tomar. Establecer impuestos sin estar autorizado para ello. Generalmente los impuestos, les soy sincero, los impuestos no en el reino español solamente los puede establecer el rey. Ningún gobernador, virrey, capitán general no puede establecer impuestos propios, más los que la corona les daba, no como en el caso de las colonias inglesas o francesas y también las portuguesas. Las españolas solamente las ponen según lo que dicta el rey, no lo que cada gobernador venga a imponer, es lo que cada rey pone. Y Reyes de Balmaceda, posiblemente el peor de sus pecados haya sido ese, el imponer impuestos que no vienen de la corona. Comerciar con extranjeros, pese a la prohibición, y abusar de su influencia para adjudicarse beneficios en el tráfico fluvial. En este caso, cuando habla de extranjeros, se podía comerciar con otros extranjeros, pero los que estaban en la prohibición eran generalmente ingleses o portugueses por ser enemigos de España. Y también acá utilizó su influencia como gobernador para hacerse con todos los caminos fluviales por el río Paraná, el Paraguay y el Plata en sí. Interceptar los caminos que conducen a charcas y mantener prisioneros a respetables vecinos de la provincia. En este caso mandó arrestar a varios regidores de cabildo o gente con dinero que pertenecían a los encomenderos y también interceptó todo camino que vaya a charcas donde una acusación salía del cabildo pueda llegar. Pero al final pudieron llegar con las acusaciones a charcas. Las acusaciones contra Reyes Balmaceda buscaban defender los intereses económicos de los propietarios de tierras y encomiendas, regidores de cabildo, comerciantes y ilustrados criollos de la provincia, contra la agobiante competencia de la explotación de los indígenas
y los recursos ejercida por la provincia jesuítica del Paraguay. Primera etapa de la Revolución Comunera. En 1721, ante la desobediencia de Reyes de Balmaceda a las órdenes de García Miranda, la audiencia de Charcas envió a José de Antequera y Castro como juez pesquisidor para investigar las denuncias. Como resultado de las investigaciones, Antequera y Castro separó a Reyes de Balmaceda de ser acusado y culpable de la Revolución Comunera, debido al informe llevado a Lima. Pero el Cabildo de Asunción, utilizando la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, que ya estaba caduca para ese tiempo, lo elige como gobernador del Paraguay y padre y defensor de la patria. En 1724, Antequera organizó un ejército para enfrentar a las tropas enviadas contra él, a las que venció, pero unos meses después un ejército más poderoso, organizado en las Misiones por el gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala, lo obligó a huir a Córdoba ante la imposibilidad de ofrecer resistencia. Zavala entra en Asunción y nombra como nuevo gobernador del Paraguay a Martín de Barúa. Segunda etapa de la Revolución Comunera. Antequera permaneció en un tiempo en Córdoba y luego se presentó ante la audiencia de Charcas para pedir protección, pero fue hecho prisionero y enviado a Lima, donde se inició un proceso por su actuación en el Paraguay. Estando en la cárcel conoció al abogado Fernando de Mompox y Sayas, a quien convenció de sus ideales e intereses. Mompox escapó en 1730 y se dirigió a Paraguay, donde se unió a los comuneros, al frente de los cuales luchó por imponer el poder del común. Fue apresado y en 1731 enviado a Buenos Aires, primero y luego a Lima, aunque desde Cuyo logró fugarse al Brasil, donde fallece. Antequera y Juan de Mena fueron condenados a muerte, ejecutados en 1731. Cuando esta noticia fue conocida en Asunción, los comuneros se alzaron nuevamente y en un encuentro en 1733 en Guayaquil, Pirayú, fue muerto el gobernador del Paraguay, Manuel Agustín de Boiloa. Cabe destacar que en cualquier levantamiento que haya tenido Paraguay en ese tiempo, nunca habían ejecutado a un gobernador. Desde Buenos Aires tuvo que venir por segunda vez Bruno Mauricio Zavala, quien venció a los comuneros en Tabapú en 1735. Sanciones y consecuencias. Sanciones. Bruno Mauricio de Zavala dispuso medidas extremas contra la provincia, entre ellas la condena a muerte por horca y descuartizamiento de varios comuneros y el destierro con la confiscación de sus bienes a otros rebeldes. La declaración de que la Real Cédula, la Real Provisión del 12 de septiembre del 1537 ya no estaba en vigencia y que su uso había sido ilícito, pues no se hallaba inserta en la recopilación de las leyes de India de 1680. El problema en esta parte es que solamente entran las cédulas reales y hasta las bulas papales, pero no una real provisión de utilización de una sola vez. La cesantía de los corregidores de cabildo vinculados con los comuneros, ocupando los cargos vacantes partidarios del rey venidos de Lima. La prohibición absoluta de reunión o junta de personas en cualquier lugar de la provincia, bajo pena de ser declarados conspiradores y condenados a la pena capital y pérdida de bienes. La obligación de todas las personas de cualquier sexo, calidad o estado de acatar, respetar y reverenciar las órdenes reales con advertencia de severos castigos, o sea, pena capital en forma directa, tomando en cuenta que todo esto es utilizando las leyes de las 7 partidas, exactamente la número 7, que manda que todo traidor al rey
espía, inclusive asesinos o similares deben ser ejecutados en forma directa. Consecuencias. Los trágicos resultados de la Revolución Comunera del siglo XVIII se proyectaron por muchos años. A las drásticas medidas dictadas por Bruno Mauricio de Zavala se suma en 1739 el mandato de la Audiencia de Charcas de restaurar el puerto preciso de Santa Fe, con lo que las embarcaciones paraguayas eran obligadas a desembarcar a mitad de camino y los comerciantes eran agobiados con altos impuestos y obligados a transportar las mercaderías en carretas desde Santa Fe hasta Buenos Aires en vez de bajar directamente con los barcos a ese puerto. En octubre de 1776, Carlos III ordenó la creación del Virreinato del Río de la Plata, que comprendía los territorios de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas y Cuyo, con la finalidad de dividir el Virreinato de Perú y facilitar guerras jesuíticas o guaraníticas. La guerra guaranítica fue un conflicto armado en el territorio de las Misiones Orientales, hoy actual estado de Río Grande del Sur, perteneciente al Virreinato del Perú en aquel momento, y que enfrentó entre 1754 y 1756 a los indígenas guaraníes de las misiones jesuíticas y las fuerzas españolas y portuguesas, como consecuencia del Tratado de Madrid o Tratado de Permuta firmado en 1750. Tomando en cuenta la Guerra de los 7 Años y las consecuencias que le trajo a España, en las cuales debía entregar algunos territorios a los vencedores. Por esta razón, los monarcas de ambos países en 1750, al menos en España, debe entregar grandes cantidades de territorio a los portugueses. Y en este tiempo y en este marco es donde comienza esta guerra. A principios de 1754, el marqués de Valdelirios llegó a Buenos Aires, procedente de España, portando una real cédula por la que el rey ordenaba al gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, tomar inmediatamente por la fuerza los 7 pueblos y entregárselos a los portugueses. A mediados del siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados de la monarquía católica más importante. Los que inmediatamente los expulsan son los siguientes. Del Reino de Portugal, cuyo rey ostentaba el título de rey fidelísimo en 1759, acusados por el marqués de Pombal de instigar un atentado contra la vida del rey de Portugal. Del Reino de Francia, la hija mayor de la Iglesia, cuyo rey era el rey cristianísimo, es en 1762 bajo el gobierno del duque de Choiseul y en el contexto de la polémica entre jesuitas y jansenistas. Se revistó la situación legal de la compañía tras un escándalo financiero y se consideró que su existencia, además de las doctrinas que defendían, laxismo, casuismo, tiranicidio, era incompatible con la monarquía francesa. Del Reino de España, la monarquía católica en excelencia, en 1767, acusados por Campomanes de instigar el motín de Esquilache, véase expulsión de los jesuitas de España en 1767. La guerra guaranítica significó el fin de la resistencia que ofrecieron los pueblos de las misiones del Alto Río Uruguay a la penetración portuguesa, a pesar de la campaña victoriosa que en 1762 al 63 dirigiera en el Río de la Plata contra los portugueses y británicos, el comandante español Pedro de Ceballos. La diplomacia volvió a dar Colonia Sacramento a los portugueses y las misiones arruinadas y vacías en este momento a España. Tratado de París de 1763, que es terminada técnicamente la guerra de los 7 años. A pesar de que en una posterior campaña Ceballos destruiría Colonia de Sacramento en 1777 y volvería a hacer retroceder a los portugueses en el actual territorio de Río Grande del Sur,
Las misiones al este del río Uruguay jamás recuperaron del desastre, aunque fueron reconstruidas. Estas colonias, después de la expulsión de los jesuitas, antes del Tratado de 1777, que son los tratados de San Ildefonso, si bien los recupera España, son completamente perdidos porque los nativos, además de desbandarse, todo el polo económico existente que podía todavía mantener al Paraguay se pierde completamente a los jesuitas haber salido de esta provincia. Esto también va a acarrear más adelante, más lo ya mencionado, estas son consecuencias de la Guerra de los 7 años. La expulsión de Álvaro Núñez la primera vez, lo del Fray Bernardino de Cárdenas, la revolución comunera contra Reyes Balmaceda, más la expulsión jesuita, más tomando en cuenta que van a haber otros hechos y antecedentes, tanto económicos como sociales, para la independencia del Paraguay en 1811. Muchas gracias por sintonizarnos, por ver otro capítulo de Historia y Más. Nos encontramos en una próxima ocasión. Suscríbanse y denle clic a la campanilla de notificaciones. Gracias.